Ya, ya, listo muchachos, ¿cómo están? Hola, hola, hola. ¿Se escucha, por favor? Confirma. Ya, muy bien, vamos a ver entonces un poquito de lo que es eh, modelos atómicos, así rápido nomás. Sí, rapidito, será cosa de 20 minutos nomás. Muy bien, vamos a ver un poco de modelos. Modelos. Ya está. Sí, eso es algo rápido, no son 11 diapositivas nomás. Es un resumen súper rápido, no es nada complicado. Muy bien, tenemos el modelo de Dalton. Habíamos comentado algo acerca del modelo de Dalton, ¿recuerdas? El modelo de Dalton dice, el modelo de Dalton funciona muy bien, pero deja sin respuesta a la pregunta. ¿A qué pregunta? ¿De qué está compuesto un átomo? Y es que Dalton, como yo te decía en la pizarra, Dalton no dio un modelo atómico, Dalton no dio una estructura. Lo único que hizo Dalton, ¿qué cosa fue? Simplemente darnos características de cómo sería un átomo, cómo reaccionaría y cómo serían todos los átomos. Pero él nunca dijo, el átomo está conformado por esto, por lo otro, no, él nunca comentó eso. Dalton propone postulados para explicar las características del átomo, ¿no? Dice, es indivisible, invisible e indestructible, justo lo que te comenté en la pizarra, ¿no? Él decía que por más brusca que sean las reacciones químicas, el átomo no se partía en dos, no se dividía en cuatro, no, simplemente había un reordenamiento nada más, ¿no? Los átomos de un mismo elemento son iguales. También tú sabes que eso hoy en día no es cierto por el tema de los isótopos, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, un pequeño gráfico en donde él coloca a todos los átomos de hidrógeno de la misma forma y tamaño, todos los de oxígeno de la misma forma y tamaño y todos los de bromo de la misma forma y tamaño, ¿no? Él no diferencia ello, ¿no? Él simplemente dice, ahora, si te das cuenta, lo que él está dando son características, nada más, él no está diciendo de qué está conformado cada átomo. Por eso justamente viene la pregunta, ¿no? ¿De qué está compuesto un átomo? ¿No es cierto? Pero era también comprensible, ¿eh? Tampoco no seamos tan canallas de decir, pues un modelo que no vale la pena, no, sino que era comprensible por el hecho de que en su época no se manejaban los instrumentos que se manejan hoy en día, ¿no? Hoy en día se manejan pues N instrumentos que nos permiten a nosotros identificar hasta átomos, ¿no? De qué sustancias son, cuántos protones, electrones tienen, ¿no? Tenemos equipos muy sofisticados. En su época definitivamente eso no existía. Las reacciones químicas son el reordenamiento de los átomos. Por más brusca que sea la reacción, el átomo no se destruye. Y eso hasta el día de hoy se maneja. No, profesor, yo me acuerdo de la bomba atómica. Es que la bomba atómica no es una reacción química, pues. La bomba atómica es una reacción nuclear, no es química, es una reacción nuclear. Entonces, por más brusca que sea la reacción química, por más energía que tenga involucrada, el átomo nunca se va a destruir. Entonces, eso hasta el día de hoy se cumple. Y es más, con eso se demuestra la ley de la conservación de la masa, pues de Lavoisier, ¿no? La masa que entra es igual a la masa que sale. No se crea nueva masa. Las masas no se aparean y dan masitas como hijitos, ¿no? Obviamente no. Si entra 10 kilogramos de masa, sale 10 kilogramos de masa. O sea, la masa se conserva y es justamente gracias a eso. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un átomo de carbono con un átomo de oxígeno. Simplemente se reordenan y te forma el monóxido de carbono, el CO. Acá tenemos un átomo de carbono con dos de oxígeno. Se reordenan y te forman el dióxido de carbono. En ningún momento el oxígeno se partió en dos, se dividió en cuatro. La tercera parte del oxígeno se juntó con la octava parte del carbono. Eso no ocurre. Simplemente es un reordenamiento. Nada más. Muy bien. Vamos a ver ahora el modelo de Thomson, ¿no? ¿Qué nos dice el modelo de Thomson? ¿Qué cosa es eso, muchachos? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso, muchachos?
Es un panetón, pues, es un panetón, ¿no? El pudín de pasas, ¿no? El pudín de pasas, ¿no? Mira, es igualito, ¿sí o no? Es igualito. Claro, por eso que ellos lo llamaron el pudín de pasas, ¿no? Porque es igualito un panetón. Ellos lo llaman panetón al pudín. Y las frutillas son los electrones, ¿no? Ahí está, mira, perfecto, ¿no? Los electrones se encuentran incrustados en el interior de el átomo, ¿ok? Por eso se llama pudín, pues dijo. Claro, hay panetones de esa forma. De repente aquí en Perú no lo haya, pero bueno, ahí está. Muy bien, ahí está. Yo creo que ese está más bonito, creo, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Ese es el modelo del famoso pudín de pasas. El pudín de pasas, ¿no? Donde los electrones se encuentran incrustados y hay una carga positiva en su superficie que contrarresta la carga negativa, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? Dice, el átomo es esférico, ese es de Thomson, ¿ah? Es esférico, compacto e indestructible. Ahora, acá la palabra interesante es la palabra compacto. Esa es la palabra interesante. ¿Por qué? Porque compacto significa que la masa está distribuida en todo el cuerpo. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? ¿Una bola de billar es compacta o no es compacta? Una bola de billar, ¿es compacta o no es compacta? Claro que sí es compacta, pues. Una bola de billar tiene toda la masa concentrada en todo el cuerpo, es compacta, ¿ok? Los electrones se encuentran incrustados en el interior del átomo, ¿no? Como te comentaba, el que se encuentre incrustado significa que solo tiene movimiento de vibración, solo vibran, no se trasladan, solo vibran nada más. Se tiene la misma cantidad de electrones que cargas positivas en la superficie, de tal manera que el átomo en su conjunto es neutro. Claro, lo que te comenté, ¿no? Esa misma cantidad de carga negativa hay en la parte superficial de carga positiva. Ojo, él solamente habla de carga positiva, él no habla de protones, por si acaso. Hace como un alumno me dijo, ¿qué, profesor? ¿Protones? No, protones no, señor, porque los protones ni existen todavía. Stoney propone el nombre de electrón. Thomson encuentra la relación masa-carga del electrón. Thomson, aparte de encontrar al electrón, también encuentra la relación masa-carga del electrón, ¿no? Millikan encuentra la carga del electrón. Millikan encuentra la carga del electrón con el experimento de la gota de aceite. Ustedes lo pueden ver en YouTube, el experimento de la gota de aceite tranquilamente. Y si ya se tiene la carga, entonces es evidente que ya también se tiene, ¿qué cosa? Si ya se tiene la carga, entonces automáticamente ya tenemos la masa, ¿no? Definitivamente, ¿ok? Muy bien. El famoso pudín de pasas, ¿no? El famoso pudín de pasas. Modelo de Rutherford. Ernest Rutherford. El famoso experimento de la lámina de oro, ¿no? Rutherford coloca una lámina de oro muy delgada y lo va a bombardear con partículas alfa. Ahora, él lo que hace es preguntarse si esas partículas alfa van a atravesar o no la lámina de oro. ¿Por qué? Porque él propone esta idea, ¿no? Él propone y dice, si toda esa lámina de oro tiene muchos átomos y el átomo tiene la masa distribuida, como lo dice Thomson, porque Thomson decía que toda la masa estaba distribuida en el cuerpo, entonces cuando yo lance estas partículas alfa, que son como bolitas de billar, ¿qué es lo que va a suceder? Ninguna de ellas atravesaría la lámina de oro. ¿Por qué? Porque la lámina de oro sería un conjunto de átomos compactos, es decir, átomos que tienen toda la masa en todo el cuerpo. Entonces, cuando la partícula venga, debe chocar y debe rebotar. De cualquier lugar, orientación y ángulo de donde venga la partícula alfa, debe de llegar, chocar y rebotar, porque es como una pared, ¿no? Todo el átomo tiene toda la masa. Entonces, eso fue lo que él propuso. Eso debería de suceder, dijo.
Pero la otra pregunta era, ¿y cómo sé yo si pasa o no pasa? Ah, no se pueden ver los rayos alfa. Entonces, ¿qué se hizo? Puso una pantalla alrededor, una pantalla fluorescente. Una pantalla que cuando impactara esa partícula alfa dejaría un puntito blanco, así como las placas, muchachos, las placas de los rayos X. ¿Has visto, no? Cuando te sacan tu placa rayos X, no sale tu hueso con una mancha blanca, no sale así. ¿Has visto o no has visto eso? Ya algo muy parecido a eso, pues, ¿no? Cada vez que una partícula alfa golpeara esa pantalla, dejaría un punto blanco. Entonces, si esos puntitos blancos aparecían acá, es porque la partícula atravesó, pues, ¿no? Atravesó y golpeó la placa. Pero si esos puntitos blancos solo aparecían por esta región de acá, ¿eso qué significaba? Que llegaban, rebotaban y golpeaban. Entonces, de esa manera, él trató de explicar. Entonces, ¿qué es lo que él esperaba? Lo que él esperaba es solamente encontrar puntos en este sentido, ¿no? Él decía, bueno, encontraremos puntos solo acá, ¿no? Hacen el experimento, lanzan y se llevan la sorpresa más grande del mundo. Que encuentran acá muchos puntos. Estaban felices. Oye, es verdad, ¿no? Entonces Thomson se había equivocado. ¿Por qué? Porque si Thomson decía la verdad, no debería de haber puntos acá. Pero no solo eso, sino que ellos vieron y dijeron, oye, mire ese punto que hay por acá. Mire ese punto que hay por acá. Oye, mire ese punto que hay acá. Casi el rebote ha sido casi perfecto, mira. Y entonces empezaron a preguntarse, ¿por qué hay puntos en esta zona? Porque para que haya puntos en esta zona es porque la partícula golpeó y retrocedió, ¿no? Claro, es como que si hiciéramos esto, ¿no? Es como que si agarráramos esto, el lapicero, es como si el lapicero fuera el rayo, viene el rayo, choca y rebota, ¿no? Viene el rayo, se desvía un poquito y choca. Y entonces él dijo, ¿qué está pasando, no? Y entonces trató de explicar lo que ellos habían visto. Y lo explicó de la siguiente manera. Dijo esto, ¿no? Los electrones, las partículas alfa, que pasan por un punto muy distanciado de ese núcleo, no sufren una desviación. Ten en cuenta que la partícula alfa tiene carga positiva. La partícula alfa tiene carga positiva. Y entonces, ¿qué sucedió? Viene esta partícula alfa que está muy lejana del núcleo, pasa de frente. Pero las partículas alfa que pasan muy cercana al núcleo se desvían. ¿Por qué se desvían? Acá está la respuesta. ¿Por qué se desvían, muchachos? Porque recuerda que las partículas alfa tienen carga positiva y el núcleo también tenía carga positiva. Entonces, positivo con positivo se repelen. Entonces, las que pasaban muy cerca, como esta línea de acá, las que pasaban muy cerca al núcleo eran repelidas y por eso se desviaban. Por eso que encontrabas puntos en estas zonas. ¿Por qué? Porque eran repelidas. Había repulsión entre ellas. Pero ¿qué pasaba con las partículas alfa que pasaban muy lejos? Simplemente atravesaban el átomo, ¿no? Atravesaban. ¿Y qué pasaba con las partículas alfa que golpeaban justo en el núcleo? Esas que golpeaban justo en el núcleo eran las que llegaban y rebotaban. Por dos motivos. Porque el núcleo tenía una gran masa y porque era carga positiva. Entonces llegaba, rebotaba. Es así como Rutherford plantea su modelo atómico. Y él dice, ya, mi modelo atómico dice, se compone de un núcleo positivo donde se acumula la mayoría de la masa del átomo y una corteza o nube electrónica casi vacía, donde se encuentran los electrones girando en órbitas circulares. Ahí está. Conocido como el mini sistema planetario. Ese es el modelo de Rutherford. Pues es el que nosotros estudiamos. Un núcleo muy denso y una nube electrónica casi vacía. Ahora, su modelo de Rutherford tiene una consistencia. Rutherford le están dando su premio Nobel en Estocolmo y le hacen esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ese electrón
no se estrella con el núcleo. Si el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva, entonces acá debe haber una atracción, ¿no? Entonces, cada vez que el electrón se mueve, debe ser atraído hacia el núcleo, de tal manera que en algún momento colisione. ¿Qué pasa, no? Él no pudo responder esa pregunta. No pudo responder esa pregunta. Decía, el átomo debe ser inestable, se debe destruir, pues. A medida que el electrón se mueve, debe de liberar energía y debe de acercarse ¿a dónde? Al núcleo, colisionar, y el núcleo debería desaparecer el átomo, pero los átomos no desaparecen. Entonces, ¿qué está pasando? Rutherford no pudo explicar eso. Le dieron su Nobel, le dieron su dinero, se volvió millonario, todo lo que tú quieras, pero nunca pudo responder eso. Pero pasó la vergüenza de su vida. Pero tuvo su alumno, un alumno que él tenía, un ayudante, que iba a demostrar ello. ¿Quién era ese señor? Niels Bohr. Hasta Rutherford, todos aplicaban la física clásica, la física de los Newton lovers, ¿no? De los amantes de Newton. Todos aplicaban esa física porque la cuántica todavía no era muy conocida. Sin embargo, nuestro amigo Niels Bohr, tomando en cuenta la teoría cuántica de Max Planck, propuso su modelo atómico, la representación de Rutherford, estableciendo los siguientes postulados. Bohr lo que hace es toma el átomo de Rutherford y solamente le agrega matemáticas. Era el primer átomo al que se le agregaba matemáticas, porque el de Dalton, el de Thomson y el de Rutherford eran solo modelos empíricos, nada más. Bueno, los postulados simplemente te los voy a comentar. Los átomos monoelectrónicos están constituidos por un núcleo y un electrón el cual gira alrededor en una órbita circular. Es el modelo de Rutherford, simplemente. El primer postulado nos dice que los electrones giran por el núcleo en órbitas de radio determinado. Existen las órbitas, lo que hoy en día conocemos como niveles de energía, él lo llama órbita. Los electrones no se mueven en cualquier lugar, ellos se mueven en órbitas definidas, decía él. Las órbitas son regiones de energía constante. Mientras un electrón permanece en una órbita dada, su energía no varía. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque los de Estocolmo a Thomson, a Rutherford le dijeron, imagínese usted, señor, un prusiano manejando su bicicleta alrededor de un parque. La pregunta es, ¿ese personaje nunca se va a cansar? Le preguntaron a él. Claro, sí se va a cansar. Y es obvio que se va a cansar porque a medida que él va manejando su bicicleta, él va liberando energía, va perdiendo energía. Lo que nosotros conocemos que, se está cansando, ya lo que nosotros conocemos como que se está cansando, ellos decían, está liberando energía, pues ese señor se va a cansar en algún momento. Y como se cansa, él debería detenerse en algún momento. ¿Por qué tu electrón cuando se mueve no libera energía y por qué no se estrella contra el núcleo? Él no sabía responder eso y acá lo responde Bohr. Él que dice, un ratito, mi electrón mientras se mueve en una misma órbita, él tiene energía constante, él no pierde ni emite energía. ¿Que tiene energía infinita? Tiene una energía constante. Él nunca hablaba de energía infinita, pero tiene energía constante. Allá. Ahí está, energía constante, ¿no? Las órbitas determinadas por el segundo postulado son estacionarias. Es decir, el átomo no irradia cuando se encuentra en una de ellas, o sea, no liberas energía. Mientras tú estés en el mismo nivel, no hay pérdida de energía. Solo cuando cambia de un estado con mayor energía a otro, puede emitir radiación. Profe, no entendí. Lo que él te dice es cuando el átomo genera saltos electrónicos. Cuando un electrón salta de un nivel a otro, él lo llamaba órbita, ya nivel viene después con Schrödinger. Cuando un electrón salta de un nivel superior a un inferior, ahí es donde emite energía. Pero mientras el electrón se siga moviendo en una misma órbita, no hay pérdida de energía. ¿Ok, muchachos? Ese es nuestro modelito de Bohr. Y ya para terminar, solo para terminar, tenemos el modelo actual, tenemos el modelo mecánico cuántico. Rapidito, nomás de cuántico, con eso pasamos a hacer problemitas. El modelo mecánico cuántico, ¿qué nos dice?
Había un personaje que se llamaba Heisenberg, y no el de la película, sino que de verdad decía era Heisenberg. Heisenberg era un personaje que se encargaba de estudiar las características del electrón. Heisenberg quería ubicar la posición exacta del electrón en la nube electrónica. Nunca lo pudo determinar. E incluso propone su principio llamado principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice, es imposible conocer de manera simultánea la posición y la velocidad del átomo en la nube. No se puede. Mientras más me aproximo a la posición, la velocidad se me es incierta. Mientras más me aproximo a la velocidad, la posición se me es incierta. Entonces Heisenberg, ¿qué dice? Mejor no hablemos de posiciones exactas. Mejor hablemos de regiones probables. Hablemos de una región en donde el electrón se mueve, un pedazo de universo en donde el electrón se mueve. Hablemos de orbitales. 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 Hablemos de... No, es que recién aparece el concepto de orbitales, pues. Hasta antes se hablaba de niveles de energía, nada más. Se hablaba de órbitas. Se hablaba de órbitas. El término orbitales, niveles, eso viene años después todavía. Tenemos que manejar, claro, para nosotros hoy en día, nosotros podemos decir, no, tú estás loco, ¿cómo vas a hablar eso si están en los orbitales? Claro, hoy en día, pero hace años, muchos años, ellos simplemente decían que los electrones se movían en órbitas. Y justamente Heisenberg quería encontrar la posición exacta del electrón. Como no se podía, ahí es donde él propone, hablemos de orbitales, hablemos de regiones probables, decía él. No hablemos de puntos exactos. Y así nace el concepto de orbital. Pero Heisenberg no tenía las herramientas matemáticas para definir conceptualmente al orbital. Y entonces decide buscar a uno grande de la cuántica. ¿A quién? A Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger era un personaje que manejaba la mecánica cuántica, pero como si él lo hubiera creado. Y le piden, por favor, que caracterice, que define, que encuentre las matemáticas que puedan explicar ese concepto de orbital. Y es así que nace la famosa función de ondas de Schrödinger, de donde se obtienen la mayoría de los números cuánticos. Y ahí recién aparece el concepto de subnivel, nivel, orbital, spin, todo ello. ¿Ok, muchachos? Esa es la evolución de lo que nosotros conocemos como el átomo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Le voy a dejar el tutor el PDF para que se los comparta. No sé qué tanto les servirá a ustedes, no lo sé, porque es un resumen muy pequeñito. No sé qué tanto les... No sé qué tanto les pueda servir, les soy honesto, no sé qué tanto les pueda ayudar porque es un resumen bien, bien pequeñito, pero yo creo que en algo aunque sea, ¿no? Ya, listo muchachos, entonces hemos terminado con esto, ahora sí nomás algo rapidito nomás. Ya, aquí se lo estoy dejando el tutor, el PPT, para que lo comparta con ustedes. Es algo breve nomás ha sido, ¿no? No ha sido algo tan... así que bueno, ya está. Listo tutor. Ahora sí. Sí. Se lo pasan. Ahí les pasas el PPT, pues. ¿Ya? Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, ahí tenemos 3 preguntitas de lo que hemos conversado ahorita. Tenemos 3 preguntitas de lo que hemos conversado ahorita. Sí se escucha ya, ¿no? Ya, listo. Tenemos 3 preguntitas. Tenemos 3 preguntitas de lo que hemos conversado ahorita. Así que vamos a resolver esas 3 preguntitas, ¿te parece? ¿Te parece esas 3 preguntitas? ¿Sí? Ya, vamos a resolver esas 3 preguntitas y ya de ahí coordinas con tu tutor para lo de admisión, ¿ya? Muy bien, dice, a ver, pregunta 13, muchachos.
Las ideas modernas acerca de la estructura de la materia comenzaron a tomar forma a principios del siglo XIX, cuando John Dalton, desde entonces y cronológicamente los modelos acerca del átomo han ido evolucionando hasta llegar a un modelo actual, en el cual se plantea un modelo matemático basado en la ecuación de Schrödinger, ¿no? ¿Has escuchado del gato de Schrödinger? ¿Has escuchado alguna vez el gato de Schrödinger? Es una paradoja, ¿no? Es un tema que trata de explicar la dualidad, la probabilidad de ello, ¿no? En Futurama, en tus dibujitos, ¿has visto? Ya, bueno. Bueno. Claro, él decía si estaba vivo o muerto, ¿no? La probabilidad que se puede dar, pues, ¿no? Una cosa es las matemáticas y otra cosa es la vida real. Eso es lo que más o menos él trata de decir con eso, ¿no? Una cosa es lo que tú puedas demostrar con las matemáticas y otra cosa es lo que la naturaleza te diga que ocurre. Porque las matemáticas a ti te pueden decir que si yo suelto un globo, el globo se va para abajo. Tú lo puedes demostrar matemáticamente eso. Así esté mal, las matemáticas te pueden demostrar eso. Obviamente, si es que partes de una premisa incorrecta, podrías llegar matemáticamente a demostrar que si suelto el globo se va para abajo. Lo cual la naturaleza que te dice, no señor, si usted suelta el globo se va para arriba. Por eso que ellos decían que había dos posibilidades: que la matemática te diga que está vivo o que la naturaleza te diga que está muerto. Entonces es más o menos lo que tratan de ellos comentar ahí, ¿no? Pero bueno, eso es para explicar más o menos un poco la cuántica. Vamos con nuestras preguntas. Según la alternativa que completa respectivamente las siguientes proposiciones, ¿no? Muy bien, tenemos acá textos. Vamos a ver. Dice, ¿no? Según, disculpe, voy con mi gallito que no ha pasado todavía mi gallo, no pasa. Vamos. Según los electrones, de acuerdo a su energía, están girando en órbitas permitidas. ¿Quién te hablaba de Bohr? Bohr es el que te habla de órbitas permitidas. Él en uno de sus postulados te habla. Muy bien. Dos, entonces. Planteó que el núcleo tenía carga positiva, Rutherford, porque Rutherford es el que descubre el núcleo. Nadie había descubierto el núcleo hasta ese momento, ¿no? Yo creo que con eso ya salió la respuesta, ¿no? Con eso ya salió la respuesta, creo. Creo que sería la A, ¿no? Claro, pero vamos a terminar. Considera el átomo como una esfera con carga positiva con los electrones distribuidos como gránulos, o sea, incrustados. Ese era Thomson, pues. Correcto. El modelo actual o cuántico se basa en el concepto de orbital atómico. Muy bien, muchachos. ¿Cuál era la clave entonces ahí? La letra A, ¿no? Yo creo que las diapositivas han sido precisas, ¿ah? No, las diapositivas han sido precisas para tener bien claras las ideas, ¿no? Claro que hay toda una historia ahí, ¿ah? Hay toda una historia detrás de Dalton, detrás de Thomson, detrás de Rutherford, hay toda una historia y toda una matemática ahí, pero nosotros vamos de frente a lo básico nomás, pues, ¿no? 14. Respecto a la estructura interna de la materia, a través del tiempo se plantearon diferentes concepciones filosóficas, ¿no? Tu pata Aristóteles, ¿verdad? ¿No? Y modelos atómicos para poder explicar las propiedades del mundo material que nos rodea. Estos fueron evolucionando hasta llegar al modelo actual, el cual es un modelo matemático basado en la ecuación de Schrödinger. Schrödinger, que no tenía nada que ver con esto, termina siendo pues el Superman de toda la historia, hijo, ¿no? Termina siendo el superhéroe, pues. Porque Schrödinger lo buscan para definir el concepto de orbital y al final los elogios terminan siendo todos para Schrödinger, ¿no? Sí, pues se llevó al final, no, pero no era para menos, ¿ah? Porque él era el que manejaba la cuántica. Él era el que manejaba la cuántica y entonces la cuántica es la que le dio prácticamente pues todos los honores a Schrödinger prácticamente. Exacto, ¿no?
Vamos con la pregunta. Dice que marquemos lo incorrecto. ¿Cuál sería lo incorrecto, muchachos? A ver, según Dalton, los átomos del mismo elemento tienen igual masa y no considera el concepto de isótopos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Dalton decía que todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Y obviamente él decía eso porque en su época ni siquiera existían los isótopos. No existían los isótopos todavía. Según Thomson, el átomo se considera como una esfera de carga negativa con los protones incrustados. No, pues, es al revés, ¿no? Esa es la respuesta, es al revés, es al revés. Según Thomson, el átomo se considera como una esfera neutra, que tiene carga positiva en su superficie para contrarrestar la carga de los electrones incrustados. Pero Thomson nunca te dijo que el átomo era positivo. Dijo, no, el átomo es neutro. La carga positiva está en la superficie contrarrestando la carga de los electrones incrustados. Eso es lo que él te decía. La clave es la B, ¿no? Pero vamos leyendo la C, pues vamos leyendo la C. Dice, en el modelo de Rutherford, el átomo consta de un núcleo rodeado de electrones, claro, modelo, ojo, le llevan modelo planetario o modelo mini planetario, o sea, como que eso no puede ser una causal para decir, no, ese es falso, no. Modelo planetario o modelo mini planetario también le decían, o sea, como que eso no es una causal para decir, no, es mini, no planetario, no es una causal para decir que es falso. No es una causal para decir que es falso. La D. Según Bohr, los electrones, de acuerdo a su energía, giran en órbitas definidas alrededor del núcleo. Eso es verdad. Pues. Muy bien. Clave era besito, ¿no? La 15. Muy bien. Por ahí me están dando la respuesta, creo ya. Vamos a ver. Indique la alternativa que contiene respectivamente a los científicos cuyos aportes sobre los estudios de la estructura atómica se mencionan a continuación. Vamos a ver. Los electrones se ubican dentro de una esfera de carga positiva. Thomson. Ese es Thomson, ¿sí o no? El átomo tiene un núcleo positivo. ¿Quién dijo que tenía núcleo en el átomo en primer lugar? ¿Quién es el que encuentra el núcleo? Porque para Dalton no existía núcleo. Para Thomson no existía núcleo. ¿Quién es el que encuentra el núcleo recién? Rutherford es el que encuentra el núcleo. El electrón solo se puede transportar en órbitas permitidas. Órbitas. ¿Quién dijo eso? Bohr, ¿no? Bohr. Oye, ¿cómo vas a escribir Bohr como B-O-R-D? Oye, ¿qué te pasa? Es Bohr con H. No te pases, ¿eh? Ya, muy bien. 4. Los electrones se ubican dentro de los orbitales. ¿Quién decía eso, muchachos? Schrödinger, ¿no? Erwin Schrödinger. ¿Cómo se pronunciará eso, no? Schrödinger, ¿no? ¿Cómo se...? Bueno, listo. Clave, muchachos, era deudor. Muy bien, muchachos. Hemos acabado con todo el material. Hemos hecho las dos teorías. Hemos hecho la teoría atómica y hemos hecho también modelos atómicos que, como te comento, en este último simulacro de admisión que fue hace 2 semanas, vino el tema de modelos atómicos que hace muchísimos años no viene en San Marcos, ¿ah? Estoy hablando de 20 años por lo menos, ¿ah? Muchísimos años que no venía. Por eso te digo, en este simulacro vino una pregunta del simulacro, ¿ok? Muy bien, muchachos, ¿cómo estamos? ¿Respondimos bien todo? ¿Le mandas el...? Sí. Ya, a ver, vamos a ir al quiz en un minuto. ¿Tienes para chequearlo? ¿Qué dice? Primera pregunta. A ver, ¿qué nos comenta? Nos dice lo siguiente. Dice, en el núcleo se encuentra la partícula positiva. ¿Quién es la partícula positiva en el núcleo? Recuerda que en el núcleo solo hay 2 partículas que nosotros consideramos, porque tú ya sabes que hay más de 300, pero la que consideramos nosotros son
protón y neutrón. El neutrón no tiene carga. ¿Quién es la única? El protón, pues la letra A, ¿no? Esa era la respuesta y no ha tenido que haber nadie que se equivoque en esa pregunta. No creo que alguien me haya puesto neutrino, electrón, no creo, ¿ah? No creo, no creo. Ya vamos a ver. Siguiente, la nube electrónica, ¿qué carga presenta? Muchachos, la pregunta es, ¿qué cosa hay en la nube electrónica? ¿Qué cosa hay? Electrones, pues. ¿Y los electrones qué carga tienen? ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa, pues. Si los electrones tienen carga negativa, la nube, ¿qué carga tiene? Carga negativa, jóvenes, ¿qué pasó? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Clave, besito. Era para un perfect, ¿ah? Era para un perfect, era un contundente perfect, ¿ah? Pero bueno, por lo menos hemos subido, creo, ¿cuántos jugamos la semana pasada? ¿Lo tienes? Sí. Ahí vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver, no sé que hemos retrocedido, porque ahí sí nos lanzamos del tercer piso. A ver, vamos a ver, vamos a ver.